Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Te recuerdo que puedes enviarme tus dudas sobre cómo tienes compuesta tu cartera de inversiones y te responderé con un diagnóstico de la misma. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera, que no comprendes muy bien dónde invierte o cualquier otra cuestión adicional que pueda resultar de vuestra ayuda e interés. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, también empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y por tanto no debe tratarse como recomendaciones de valoración de cartera, compra o venta de ninguno de los productos mencionados, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de inversión y en cualquier caso es responsable de sus acciones. Bien, pues esta semana tenemos con nosotros una interesante entrevista. Contamos con la presencia de Julián Pascual, que es presidente y gestor de Buy and Hold. Los que seguís el podcast semanalmente habéis observado que hablamos y dedicamos tiempo a hablar de los fondos de la gestora Buy and Hold. Por tanto, nadie mejor que Julián para explicarnos en detalle las características de los fondos, aunque en esta ocasión pues nos vamos a centrar un poco más en el fondo de renta variable. Hola Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eusebio? Muchas gracias por tenerme aquí en tu podcast. Pues nada, gracias a ti por tu tiempo de dedicarnos aquí un ratito, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, pues empezamos un poco. Háblanos, aunque bueno, muchos de los oyentes, yo siempre, como he dicho anteriormente, hablo del podcast, pero bueno, nadie mejor que tú para decirnos qué es Buy and Hold. Pues Buy and Hold somos una gestora independiente constituida por 3 socios que tenemos cada uno de nosotros más de 30 años de experiencia en el sector financiero. Estamos en nuestros 50 y empezamos con 20 y pocos años a trabajar en el sector financiero, en que gestionamos nuestro propio dinero e invitamos a todo el mundo que quiera a unirse a nosotros. Llevamos muchísimos años trabajando, sabemos que el mundo de la inversión es un mundo difícil, que los servicios que se prestan habitualmente por parte de grandes bancos pues no son óptimos, dejan en algunos casos mucho que desear. Y decidimos hace años empezar a trabajar gestionando nuestros propios ahorros y hace más de 10 años, un poco más, comenzamos como EAFI y luego pues, finalmente como gestora desde el 2017. Entonces empezamos con un fondo del que vamos a hablar ahora, que originalmente era una SICAV de 6 millones de euros y ahora pues gestionamos unos 500 millones aproximadamente en 4 fondos. ¿Cuántos productos tenéis y por qué? Esto es por ponerlo en contexto. Nosotros tenemos 4 productos. Realmente, desde un punto, 5 productos. 5 productos, aunque técnicamente, si te metes en nuestra página web, verás que tenemos 8, porque hay 3 productos, que son 3 fondos españoles que replican 3 fondos luxemburgueses. ¿De acuerdo? Pero la idea nuestra es simplificar todo. En los próximos meses vamos a unificar todo y vamos a tener solamente 5 fondos. La razón por la que actualmente tenemos 8 es por razones regulatorias, que no viene a cuento, digamos, pero siendo nosotros una de las primeras gestoras, si no la primera, que consiguió un pasaporte europeo para gestionar fondos en Luxemburgo, había problemas, no era habitual que una gestora española que gestiona fondos en Luxemburgo pudiera comercializar los propios fondos luxemburgueses. Entonces, por esa razón, tenemos 3 fondos más españoles, ¿de acuerdo? Pero ya la tramitación ya está muy avanzada con la Comisión Nacional del Mercado de Valores y pensamos que en 3 meses, 6 máximo, simplificaremos todo y tendremos 5 fondos. Tenemos un plan de pensiones, que es un plan de renta variable, sobre todo, 70% de renta variable.
Y luego, como fondos UCITS, digamos, son 4, que va de menor riesgo a mayor riesgo. El de mayor riesgo es el que vamos a hablar hoy, que es BH Equity. Son nombres todos ingleses porque los fondos son luxemburgueses. Que eso está pues la única razón es para una mejor distribución, ¿de acuerdo? Los fondos españoles, para distribuirlos, necesariamente tienes que entrar en nuestra página web y darte de alta, mientras que un fondo luxemburgués se puede comprar desde cualquier banco en España. Entonces esa es la razón, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 4 fondos luxemburgueses que van de mayor riesgo a menor riesgo, y con eso queremos que ofrecemos un servicio completo para cualquier inversor, no necesita nada más. Porque muchas veces el mundo financiero es demasiado complejo y nos complicamos la vida innecesariamente. Entonces nosotros pensamos que la gama de productos que tenemos de 4 fondos, que ahora explicaré, de mayor a menor riesgo, cubre todo el horizonte de inversión necesario para cualquier inversor para invertir de forma óptima. ¿De acuerdo? No hace falta más complicación, ¿vale? Entonces sería el fondo BH Equity, que es un fondo de renta variable, que es un fondo 100% renta variable global, invierte en todo el mundo, que tiene más de 20 años de trayectoria, lo comentaremos. Tenemos BH Flexible, que es un fondo mixto, más o menos 50-50, aunque evidentemente esto fluctúa, pues a lo mejor puede fluctuar 60-40 a favor de renta fija o de renta variable. Difícilmente pasa 70-30, nunca ha pasado difícilmente a más del 70% en un activo, un tipo de activos, o sea que normalmente es 50-50, 60-40 entre renta fija y renta variable. Luego tenemos un fondo de renta fija pura que se llama BH Bonds, que invierte también de forma global, aunque sobre todo en la zona euro y cubre la divisa, digamos, un fondo que no controla mucho los riesgos y la recuperación del capital, entonces no tiene exposición a divisas, las divisas se cubren. Y luego tenemos un fondo, y luego nos dimos cuenta, al poco de empezar, que el cliente español es un cliente de depósitos. Entonces, pasar de depósitos a BH Bonds, que es un fondo de renta fija, que para que la renta fija pues tiene una volatilidad menor que la renta variable, pero no deja de tener potencialmente bastante volatilidad, pues era como un salto demasiado grande. Entonces lanzamos un fondo más conservador de renta fija que se llama BH Debt o deuda. Y es un fondo de renta fija pero con duraciones cortas, 100% grado de inversión. Es un fondo, digamos, que obtiene rentabilidades más reducidas que el fondo de BH renta fija, bonds, ¿de acuerdo? Pero tiene volatilidades muy pequeñas. Tiene una volatilidad actualmente del 1%. O sea, es mínima, ¿de acuerdo? Y tiene un objetivo de rentabilidad más o menos del 3-4%. Ese BH deuda. Entonces, desde BH deuda a BH bonds, BH flexible, BH equity, tú puedes ir pasando por escalones de menor volatilidad, menor riesgo, a mayor volatilidad, mayor riesgo, y con eso pensamos que ofrecemos un servicio completo para cualquier inversor. Fenomenal. Pues como decíamos al principio, vamos a centrarnos en esta ocasión en el fondo de renta variable. Háblanos del historial del fondo. Muy bien, el fondo empieza con una SICAV, que yo creo que es el origen de Buy and Hold, en el año 2004, 31 de julio de 2004, compramos una SICAV de 6 millones de euros que se llamaba Rex Royal Blue. Entonces empezamos a invertir una SICAV, pues empezamos a comprar renta variable, digamos, empezamos a gestionarla renta variable. Desde esa SICAV va creciendo, empezó con 6 millones de euros y actualmente el fondo gestiona 120 millones de euros durante estos 20 años. Durante este periodo el valor liquidativo se ha multiplicado por 5. Es decir, un inversor que hubiera metido 1 millón de euros, por decir una cifra, en el 2004, en julio del 2004, pues ahora tendría aproximadamente unos 5 millones. ¿De acuerdo? Y la SICAV se convirtió en fondo en el 2020. Digamos, lo convertimos en fondo luxemburgués, pues por razones de distribución, de facilidades de todo tipo, porque las SICAVs iban a desaparecer, y de hecho han desaparecido, bueno, han puesto unas condiciones súper rígidas para invertir que las hacen impracticables, aunque no era una SICAV familiar, ni mucho menos, era un vehículo de inversión, había muchísimos inversores, pero al final, por un montón de razones, decidimos convertirlo en fondo en el 2020. Entonces esa es la historia, digamos, es un fondo que comenzó como SICAV, con 6 millones de euros, actualmente tiene 120, ha multiplicado por 5 la inversión original y es un fondo de renta variable global. En cuanto al historial de rentabilidad, coméntanos un poco en todos estos años.
Bueno, el fondo, digamos, la rentabilidad, es como te he comentado, ha sido más o menos multiplicar por 5. Originalmente era una SICAP, sobre todo que invertía en renta variable española, aunque era europea. O sea, el objetivo era inversión europea desde el principio, pero siendo nosotros españoles, habiendo sido yo analista de renta variable española durante muchos años en Deutsche Bank, en Londres, etcétera, pues tenía un sesgo muy fuerte hacia el mercado español. Y eso fue así hasta el 2020. En el 2000, pero hasta el 2019. Antes, o sea, ya me empecé a dar cuenta como en el 2017, 2018, que el mercado americano es un mercado muy interesante, que tenía empresas de altísima calidad, y la verdad es que me sorprendió y me maravilló, o sea, las empresas que hay en el mercado americano. Y decidimos cambiar a una SICAP, digamos, a un fondo de renta variable global en el 2019. Entonces, en abril de 2019, el folleto cambió de la SICAP y pasó de ser un fondo de inversión de renta variable europea a renta variable global, ¿de acuerdo? Y desde ahí hasta ahora, digamos, pues ha sido renta variable global. La SICAP ha multiplicado por 5 respecto a su índice de referencia, medido como la bolsa europea hasta el 2019 y bolsa global a partir del 2019 la ha ganado por un pequeño margen, ¿de acuerdo? Y bueno, y la rentabilidad ha sido más o menos multiplicar por 5. Eso ha sido más o menos el historial de rentabilidad durante todos estos años. Vale, desde el 2004 hablas, ¿verdad? 2004. Vale, 20 años. Vale, para ponerlo un poco en contexto. 2004, sí, lo he dicho bien las cifras, sí. Sí, 2004. O sea, esto empieza el 1 de agosto de 2004. O sea, la SICAP la compramos, no se constituyó de cero, se la compramos en 31 de julio del 2004, justo antes de irnos de vacaciones. Y desde entonces hasta ahora, son 20 años. Perfecto, para ponerlo un poco en contexto, ayer que haya alguien que hubiera invertido en el 2004 con vosotros 100 euros, pues ahora tendría aproximadamente la cifra de 500. También un poco para ponerlo un poco en contexto, para que veamos un poco que la rentabilidad de la renta variable a largo plazo, si escogemos un buen vehículo y buenos gestores, pues suele funcionar, porque alguien tiene que ponerlo un poco en contexto. Oye, si hubiera comprado una vivienda en el año 2004, ahora valdría 5 veces más. Bueno, pues cada uno que se haga la pregunta. Correcto, para ponerlo un poco en contexto, ¿vale? Correcto. De hecho, los clientes que tenemos originales, que es gente muy próxima, ¿no? Pues familiares, etcétera, claro, están encantadísimos. O sea, porque como dices tú, como bien dices, es muy difícil para un inversor en España, bueno, en cualquier sitio, invertir en el 2004 en activos que no sean renta variable y haber obtenido esta rentabilidad. En 2004 había una gran burbuja inmobiliaria, la mayor parte de los ahorros y la inversión en España van al sector inmobiliario, y si hubieras invertido en el 2004, posiblemente ahora tendrías más o menos lo mismo que en el 2004, más los alquileres que hubieras cobrado. Pero los precios del 2005-2006 se están empezando a alcanzar ahora en vivienda en España por metro cuadrado, ¿de acuerdo? O sea, hubo una enorme crisis en 2007, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En 2014 empezó ya a estabilizarse, a mejorar un poco. Entonces, claro, los inversores que entraron con nosotros por eso hemos pasado de 6 millones a 120. En parte por la rentabilidad y en parte porque los inversores vieron, jolín, que las rentabilidades eran muy buenas. Entonces empezaron a entrar a meter más dinero, se empezó a mover el boca a boca, empezaron a llamar amigos, y esa es la razón por la que hemos tenido este crecimiento, ¿de acuerdo? Porque las rentabilidades han sido objetivamente muy buenas. Estupendo. Pues vamos a adentrarnos un poco en el fondo. Háblanos de la filosofía de inversión. Sabes que ahora hay un debate generalizado un poco entre value, growth. Vosotros calificáis vuestro fondo de value investing de calidad. Pues háblanos un poco de qué significa esto exactamente. Sí, a ver, la dicotomía value growth es una dicotomía un poco falsa. Ahora explicaré por qué. El modelo de inversión que se llama value o valor en inglés es un modelo que empieza con Benjamin Graham, que es un inversor, profesor universitario, inversor de la primera mitad del siglo XX. Entonces, este hombre, con la crisis del 28, se dio cuenta que
digamos, que el mercado es muy especulativo y que la gente no atendía los fundamentales de las empresas, sino que compraba y vendía las acciones porque pensaban que iban a subir o bajar rápidamente, pero que había empresas detrás que tenían un valor subyacente, que podían pagar dividendos y que tenían un valor subyacente. Entonces, él es el que desarrolla el concepto de valor. Entonces, el concepto de value al principio en Benjamin Graham es un concepto muy ligado, digamos, al precio, digamos, al valor contable, al valor físico de los activos, digamos. Pues él se dio cuenta, por ejemplo, que con la gran crisis del 29, perdón, del 30, pues durante la década de los 30, la Gran Depresión, en bolsa había muchas empresas que cotizaban muy por debajo del valor real físico de los activos. Por ejemplo, si era una fábrica o era una industria de de lo que fuera, digamos, solamente el valor del solar donde tenían las fábricas a lo mejor valía más que lo que cotizaba en bolsa. Entonces se dio cuenta de eso. Entonces él empieza a desarrollar este concepto de que hay que analizar los fundamentales de la empresa y comprar cuando hay un margen de seguridad, porque tú te puedes equivocar en el análisis. Entonces, cuando tú piensas que el valor del negocio subyacente es muy inferior con margen de seguridad, digamos, al valor al que cotiza. Entonces, este es el concepto de value. Este profesor fue profesor de Warren Buffett, que es el famoso inversor octogenario o nonagenario, no recuerdo, americano, nonagenario americano, que ha sido pues, uno de los hombres más ricos del mundo, está ahí en la lista entre los 3 primeros, que tiene una empresa que se llama Berkshire Hathaway, que cotiza en el Standard & Poor's, que es una de las empresas más grandes del mundo, y lo ha conseguido a base de invertir durante todos estos años. Este fue profesor de Benjamin Graham, de Warren Buffett. Entonces, Warren Buffett empezó a invertir siguiendo la filosofía de Benjamin Graham, pero rápidamente se dio cuenta, en parte porque conoció a otro inversor muy famoso que ha muerto recientemente, que es Charlie Munger, que fue socio suyo, y este le hizo ver que lo del valor está muy bien, que lo del descuento está muy bien, que comprar cosas con un enorme descuento es muy interesante, pero que vas a ganar mucho más dinero si compras empresas de calidad. Les voy a poner un ejemplo porque a lo mejor sirve para ilustrar. ¿Cómo vas a ganar más dinero? Si tú compras una nave industrial a precio de derribo en un barrio muy decadente de Madrid, muy en la periferia, en un sitio muy malo, pero muy por debajo del coste de adquisición, de lo que costaría construir la nave, digamos, pero la nave está hecha unos zorros, me permite la expresión, y está muy mal, la vas a comprar a un precio de derribo, pero la nave está mal, la ubicación es mala, etcétera, ¿de acuerdo? O si compras un edificio en la Gran Vía o en Alcalá, en una muy buena ubicación, pero a un precio interesante, no de derribo, pero a un buen precio, pues en un momento de crisis, en un momento de estrés, en el año 2012, compras a lo mejor con un 30-40% de descuento, pero una cosa muy bien ubicada, de gran calidad. Bueno, realmente, casi seguro que a largo plazo vas a ganar más con la compra del edificio de calidad. Porque aunque no compraste a un precio de derribo, compraste a lo mejor con un descuento del 20, del 30, del 40%, ese edificio se va a revalorizar muchísimo más a largo plazo que la nave en mal estado. La nave en mal estado la compras a lo que es, difícilmente se va a revalorizar y tienes el descuento en el momento de la compra. Pero si esperas tiempo, ganarás mucho más dinero comprando un edificio bien ubicado a un precio interesante. No va a ser de derribo, porque nunca te lo van a vender a precio de derribo. Te vas a hacer un descuento. Aparentemente parece como peor negocio que comprar la nave industrial, pero cuando pasa el tiempo te das cuenta que ganas más dinero. Eso es un poco la aproximación al valor de calidad. Entonces, nosotros lo que hacemos, digamos, cuando decimos que hacemos una inversión de valor de calidad, lo que hacemos es seguir la filosofía de Warren Buffett. Eso es lo que hacemos. No... Vale. Con el tiempo, la filosofía de Warren Buffett ha probado ser más exitosa, digamos, que la otra, porque el valor de los activos físicos cada vez en la economía cuenta menos. Cada vez la economía ha ido evolucionando desde el principio del siglo XX, una economía más industrial, más mecánica, más de industria dura, digamos, evolucionando más a una economía de consumo, a una economía de marcas, a una economía donde el valor de la tecnología es muy importante, donde los intangibles son muy importantes. El valor de las patentes, de la tecnología, de la marca, de la posición en la cabeza de los consumidores, etcétera. Eso es más importante que tener muchos activos físicos, ¿de acuerdo? Entonces, eso a largo plazo, digamos, ha tenido cada vez más preponderancia. Y los últimos años, por ejemplo, pues hay determinados ratios, como el valor, los multiplicadores sobre el valor en libros o capital invertido, que pueden dar poca información, incluso despistar. Digamos, hay muchas empresas que han dado rentabilidades enormes en bolsa durante muchos años y que cotizan a valores sobre libros enormes, ¿de
¿de acuerdo? Y empresas al contrario, empresas que utilizan valores sobre libros muy bajos, incluso por debajo de valor en libros, han sido malas inversiones durante todos estos años. Digamos, no me refiero a un año concreto, durante mucho tiempo, porque cada vez más el tema de la calidad de la tecnología, etcétera, es más importante, ¿de acuerdo? Entonces, Warren Buffett esto lo va descubriendo, se da cuenta que invertir en empresas es mejor pagar un precio un poquito mayor, no sobrepagar, pero al final si sobrepagas haces un mal negocio, pero pagar un precio un poco mayor, no un precio de derribo, pero por empresas que tienen buenas perspectivas de negocio, que sus beneficios se van a componer de forma recurrente, que tienen retornos sobre el capital altos, eso va a ser mejor negocio, digamos, que lo otro. Entonces él va cambiando un poco su forma de invertir, ¿de acuerdo? Y desde hace ya 30 años ya solamente invierte en ese tipo de empresas. Empezó invirtiendo en las otras y ahora no solo invierte en ese tipo de empresas. Una de las compras más significativas que ha hecho, por ejemplo, fue hace 10 años compró Apple y ha multiplicado por 5 la inversión. Bueno, por más. 6 o 7 veces la inversión original, ¿de acuerdo? Y es una empresa que está muchas veces valorada en el libro, que no la puedes valorar por el valor de los terrenos o de las industrias que tiene, sino por la marca, la tecnología, las patentes que tiene, el espacio que tiene en el consumidor, en la mente del consumidor, la calidad de los productos que tiene. Ese es el valor de Apple, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco nosotros la filosofía que intentamos seguir, o sea, valor pero de calidad. Valor en España, ya por acabar, normalmente se entiende deep value, que es, o sea, el valor profundo, sería deep value, que es comprar cosas a precio de derribo, cosas malas o regulares, pero a precio de derribo. Eso es lo que normalmente en España se entiende por valor. Cuando dicen esta inversión de valor, normalmente suele ser más políticas de ese tipo. En Estados Unidos, por valor se entiende más lo que hace Warren Buffett, que es comprar cosas buenas, pero a precios aceptables, no a precios de derribo que difícilmente vas a poder encontrarlas. Has puesto buena analogía comparando un poco la inversión con lo de la nave, porque muchas veces el oyente de esta manera se puede hacer mejor a la idea. Bueno, pues dentro de vuestro proceso inversor, ¿qué compañías buscáis? Y háblanos un poco de la clásica compañía que vosotros tenéis actualmente en cartera, dentro de esta filosofía que comentas. Pues a ver, nosotros, mira, una de las principales posiciones en cartera que tenemos, voy a contar una, por ejemplo, que hoy han salido resultados, está haciéndolo bien, está subiendo y tal, es Texas Instruments. Texas Instruments es una empresa americana que fabrica semiconductores analógicos. Los semiconductores, en el mundo de los semiconductores hay dos tipos, digitales y analógicos. Los digitales tratan con unos y ceros y sobre todo hacen tareas de computación. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ordenadores, con el móvil y con todo el tema de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y luego los ordenadores analógicos son los ordenadores que toman información del mundo real y las digitalizan. Y pues son medidores de temperatura, de luz, de distancias, etcétera. Entonces, el mundo de los inversores analógicos tiene que ver más con la computación, los ordenadores, los móviles, el mundo de los inversores digitales, y el mundo de los inversores analógicos tiene que ver más con los automóviles, con la industria, con la mecanización, con la automatización. ¿De acuerdo? Para automatizar, mecanizar, necesitan muchos sensores de temperatura, de distancia, etcétera, para poder mover, maniobrar con productos, vale. Entonces, Texas Instruments fabrica, digamos, un fabricante de semiconductores. Tiene una cuota de mercado más o menos del 20% a nivel global. Esto es una industria bastante oligopolística, hay 4 o 5 empresas a nivel global que entre todas se reparten en el mercado. Tiene un catálogo de los inversores analógicos, hay infinitos, hay millones de medidores de temperatura, de luz, de calefacción, de todo tipo de cosas, digamos. Y ahí pues tiene un catálogo de productos de millones de productos. No recuerdo la cifra exacta, pero vamos, era enorme, millones. Para construir este catálogo te has tirado muchos años. Esta empresa es un clásico del mundo de la inversión, de la tecnología, de los semiconductores, lleva en el sector pues 30 años o más, o 40 años. El actual consejero delegado de Taiwan Semiconductors fue durante muchos años director de Texas Instruments. Y a lo largo de 30 o 40 años ha construido un catálogo de productos analógicos que ahora mismo es muy difícil de replicar.
tú me dirás, oye, pues, ¿por qué es tan difícil de replicar? Pues al final, un semiconductor analógico no es nada del otro mundo, pues se puede hacer cualquier forma. Bueno, sí y no. O sea, es verdad que es verdad que no tiene una tecnología puntera, es verdad que no tiene una gran patente que lo proteja, aunque depende, pero no es tan fácil, sobre todo no es tan fácil, digamos, hacer un catálogo de millones de productos, porque tienes que hacerlos perfectos cada producto. Si el sensor de temperatura falla ligeramente, tú lo metes en un montón de coches o en un montón de máquinas y no funcionan las máquinas. Entonces es un tema delicado. O sea, no es nada del otro mundo, pero tiene que funcionar perfectamente. Y así con millones de semiconductores para cada una de las tareas que realiza, cada uno de los servicios que presta. Entonces, hacerlo todo tan bien, con ese nivel de calidad, con un catálogo tan amplio de productos es muy difícil. Y nadie va a competir en precio, porque no tiene sentido que yo compre a un productor chino un semiconductor que me mide la temperatura de un termostato, ¿de acuerdo? Que me ahorro un céntimo por semiconductor, si resulta que luego no va a funcionar todo el termostato con todo lo que me he gastado en él, porque el semiconductor tiene un pequeño fallo técnico. ¿Que hay? ¿Se puede arreglar? Sí, pero un problema de calidad en concreto no funciona. Y todos los productos que he vendido ya no funcionan. Y me genera un problema enorme, un dolor de cabeza enorme. Lo tengo que mandar productos, coches a devolverlos, y hacer un refitting, digamos, a reparar los coches, porque el sensor del freno tampoco funciona muy bien a veces. Entonces, es una cosa que en teoría no es muy difícil, pero conseguir de hacer cada caso concreto, pero conseguir este catálogo tan enorme, con este nivel de calidad tan grande, solamente lo puedes construir durante muchísimos años, y muy pocas empresas son capaces de hacerlo. Entonces esto da una posición competitiva muy fuerte. Esto unido a que el sector de semiconductores, sobre todo tareas de automatización, de robótica, de automóvil, coche eléctrico, necesita muchísimo más semiconductores analógicos que el coche digital, el coche de combustión. Entonces, todo esto indica que además hay una tendencia enorme a la digitalización de todas las actividades de mecanización, de todas las actividades ordinarias de la vida diaria nuestra, la robótica, etcétera. Entonces, tienes un viento de cola enorme en que el uso de estos semiconductores está aumentando a doble dígito o más. Necesitas un catálogo gigantesco porque hay todo tipo de medidores de elementos analógicos para robotización y para el automóvil, que muy poca gente puede hacer. Necesitas un nivel de calidad en cada uno de estos semiconductores bastante alto, que en teoría uno a uno se puede hacer, pero cuando se trata de millones de productos no es tan fácil, y nadie va a comprar al fabricante barato que luego el semiconductor no funciona. Entonces todo esto hace, digamos, que tenga una posición de ventaja enorme. Esto es una empresa típica que hacemos. Es una industria nicho. La industria nicho. La industria en principio suena mal, suena como una cosa muy competitiva y como con pocas barreras de entrada, pero cuando haces una cosa muy nicho, muy específica, puedes tener barreras de entrada muy fuertes, como es el caso de Texas Instruments. ¿Qué peso tenéis actualmente del fondo en Texas? Texas tenemos un 4 aproximadamente. Las posiciones más grandes que tenemos en el fondo tenemos en Brookfield, tenemos un 7%, es la posición más grande. Luego tenemos Vidrala, tenemos un 5, un 4,5, un 5. Luego tenemos Nagarro, otro 4,5, 5. Luego tenemos Texas Instruments, un 4 y American Express, un 4. Esas son las 5 mayores posiciones. Por lo que veo y me estás comentando, de Brookfield, que aproximadamente tenéis un 7 y pico, a Vidrala, que es por debajo del 5, hay una diferencia. Como norma general, ¿soléis concentrar mucho posiciones o...? No, es raro que tengamos más de un 5 en un valor, ¿de acuerdo? Históricamente casi nunca hemos tenido más de un 5 en un valor, porque al final somos modestos, o sea, somos conscientes de nuestras limitaciones como inversores. Por mucho que lleven muchos años de experiencia, estamos al otro lado de la barrera, no tenemos la información de dentro de la empresa y siempre hay cosas que se nos pueden pasar desapercibidas o cosas que no conocemos o sorpresas que se nos puede dar en la vida. Entonces es difícil que tengamos más de un 5. En el caso de Brookfield, hicimos una apuesta fuerte hace un año exactamente, en septiembre-octubre del año pasado, cuando Brookfield llegó a 30 euros por acción, porque estaba baratísima y desde ahí pues ha subido, casi ha duplicado, hasta el mismo 55, casi ha duplicado y seguimos manteniendo la posición. Queremos intentar agotar el recorrido. Digamos, no queremos ir vendiendo según va subiendo porque entonces parte de la revalorización la vas perdiendo. Pensamos que Brookfield todavía no ha llegado a un valor racional, objetivo. Pensamos que tendría que ser un precio objetivo, tendría que ser más en torno a 70-80. A lo mejor no llegaremos a 70 con una posición del 7, ¿de acuerdo? Pero estamos intentando un poco mantener el pulso y no vender antes de tiempo. Brookfield es una empresa que se ve muy beneficiada con una baja de tipos de interés. Brookfield tiene como dos patas, digamos.
Es un operador de fondos de capital riesgo, de inversión alternativa. Capital riesgo me refiero a inversión en infraestructuras, en deuda, capital riesgo y en inmobiliario. Fondos no UCITS, no los fondos que gestiona Buy and Hold, que son fondos que invierten en activos líquidos y que tienen valor liquidativo diario, sino fondos de grandes casas de capital riesgo que tú metes el dinero y no puedes sacarlo en 5 o 10 años. ¿De acuerdo? Tú tienes unos capital calls, te van pidiendo el dinero, lo metes durante 5 años y luego lo vas obteniendo retorno durante 5 años más. Vale, entonces es un tipo de inversión alternativa. En España no está muy extendida, en Estados Unidos sí. Desde luego no es una inversión adecuada para un inversor minorista, entre otras cosas porque los importes de inversión que se exigen son muy altos. No puedes invertir 100 euros, por supuesto, ni 100.000 euros. A lo mejor el mínimo son 5 o 10 millones de euros para invertir en un fondo de estos. Entonces es un tipo de inversión distinta. En Estados Unidos, el mundo anglosajón está muy desarrollada, sobre todo por parte de grandes inversores institucionales. Los clientes de Brookfield pues, son bancos, aseguradoras, gobiernos, etcétera, grandes patrimonios, ¿vale? Entonces Brookfield tiene como dos patas. Tiene esa pata, digamos, de gestión de inversión de activos y alternativos, y luego ella misma tiene mucho dinero, mucho capital propio invertido en estos activos. De hecho, la empresa empezó originalmente así, era como un family office que invertía en estos activos y cotizaba así en bolsa, y luego hace 10 años dijo, oye, ¿por qué no vendo mis propios servicios de inversión? Porque soy bueno invirtiendo, pues voy a también invertir para terceros y cobro una comisión. Entonces empezó a desarrollar el negocio de gestión hace 10 años. Y tiene dos patas. Por ejemplo, Blackstone o KKR o Carlyle solamente gestionan fondos de terceros. Brookfield gestiona fondos de terceros y también tiene capital propio invertido en sus fondos, bastante dinero. Entonces, con toda la crisis, y además Brookfield originalmente invertía sobre todo en real estate, o sea, en inmobiliario. Entonces tiene una parte muy importante de su inversión en inmobiliario, su valoración está en inmobiliario, en oficinas. Entonces, con toda la crisis de oficinas que ha habido a raíz del COVID, en el año 2022, sobre todo, en 2023, pues Brookfield fue castigada tremendamente en bolsa. Cayó muchísimo. Entonces, ahora con la bajada de tipo de interés, con una mejora en el entorno de oficinas, está la gente volviendo a trabajar, ya no les dejan tanto trabajar desde casa, hay que empezar, se está aumentando la ocupación de oficinas, no se ha invertido nada en el sector inmobiliario, en los mercados donde está Brookfield, que son los mercados top, los mejores del mundo, en Nueva York, en Los Ángeles, etcétera. Entonces no se ha invertido nada, entonces el sector inmobiliario está empezando a recuperar, el sector de oficinas y terciario está empezando a recuperar. Y Brookfield tiene una gran inversión. Y Brookfield además es una gestora que invierte siempre con criterios muy de value, de contrario, o sea, lo que se llama en inglés contrarian, o invertir contra el consenso, que tiene mucho valor para hacerlo, pero es lo que normalmente da éxito a largo plazo, que es cuando todo el mundo es muy pesimista, tú compras, cuando todo el mundo es muy optimista, tú vendes. Entonces, ellos tenían Brookfield a la cabeza, tenían 4 filiales que también cotizaban, una para el sector de inmobiliario, otra para el sector de infraestructuras, otro para el sector de private equity y otra para el sector de renovables. Y en el año 2022 la valoración de su filial en bolsa de inmobiliario era tan baja que la sacaron de bolsa, la compraron. Entonces la gente ahí le castigaron, ya no te quiero ni contar. En 2022 te puedes a comprar más inmuebles, estás loco. Bueno, entonces, claro, ahora, con la mejora del tipo de interés, ellos compraron esa división a precio de descuento muy bajo. Y ahora eso puede adquirir un enorme valor, porque además Brookfield tiene apalancamiento financiero. Entonces, si sube el valor de los activos, un activo que está apalancado financieramente, el valor del equity, lo que queda para el accionista, es mucho mayor. Entonces, Brookfield, digamos, tiene muy buenas perspectivas este año y el siguiente. Este año, de hecho, ha subido un 30-40% en bolsa y pensamos que todavía tiene recorrido. Esa es la razón para que la mantenemos, porque intentamos ser un poquito disciplinados y no vender rápidamente. Pero bueno, en algún momento, si sigue subiendo, acabaremos reduciendo. No sé si me he explicado. Perfectamente, tema. Sí. Yo creo que los oyentes sí lo tienen que haber comprendido. Yo creo que muy bien explicado. Bueno, pues seguimos un poco. ¿Cuántos valores aproximadamente componen la cartera en el momento actual? Nosotros actualmente tenemos 33 valores. Intentamos no aumentar nunca de 30, o sea, intentamos tener la disciplina de no aumentar de 30, pero ahora ya somos 31, 32, 33, pero el objetivo es siempre no diversificar excesivamente, no tener más de 30. Siendo un fondo UCITS, como sabes, necesariamente el mínimo necesario creo que son 18 valores. No es posible construir una cartera UCITS
con menos de 18 valores. 18 valores van los valores justitos. En el momento que uno sube un poquito más de lo que toca, tienes que reducir. Entonces, 20 valores, digamos. 20 sería como el mínimo total para un fondo UCITS. Nosotros intentamos tener 30, ¿de acuerdo? No más de 30, 33 tenemos, pero siempre intentamos ser un poco disciplinados y no comprar uno más ahora si no vendemos uno que ya tengamos en cartera. Para intentar tener unas inversiones relativamente concentradas, digamos, y porque una excesiva diversificación al final lo que hace es que te pareces al índice y ya está. Entonces intentamos tener convicción de los valores que tenemos, los analizamos muy bien, dedicamos muchísimo tiempo a analizar. Hacemos una estrategia buy and hold tipo Warren Buffett, volvemos a Warren Buffett, al que copiamos, en que no intentamos rotar la cartera muy poquito. La rotación de esta cartera pues viene a ser más o menos un 20 o un 30% al año, incluyendo compras y ventas. Entonces, si es un 30% al año, significa que compramos al año más o menos un 15% de la cartera y vendemos el equivalente. Pues normalmente tú compras y vendes algo, ¿no? Entonces, con el dinero que obtienes de una venta, compras una nueva. Por ejemplo, si tengo 33 valores en cartera y no quiero comprar ninguno más y veo uno interesante, tengo que vender uno de los que ya tengo y con el dinero que saco compro otro, el que me interesa ahora. Entonces, una rotación del 30% la divides por la mitad, porque es compras y ventas, entonces es que has comprado un 15% de la cartera. Entonces, eso significa que más o menos los valores los tenemos en cartera ahora mismo entre 5 y 6 años, más o menos. Históricamente ha sido un poquito menos, sí, históricamente ha sido un poquito menos, pero últimamente estamos intentando ser disciplinados, hacer una filosofía más buy and hold. Intentamos valores en cartera muchos años. De hecho, en la cartera nuestra tenemos muchos valores que llevan 10 años o más. Al ser un fondo global y tener exposición a todo el mundo, ¿cubrís divisa? No cubrimos divisa, ¿de acuerdo? Solamente cubrimos divisa en los fondos de renta fija, porque un inversor de renta fija no está para tener exposición a la divisa. Un inversor de renta fija que una volatilidad mucho más reducida y una rentabilidad más limitada, y no, porque digamos la rentabilidad de renta fija te puede dar una rentabilidad histórica del 4, 5, del 6%, vamos del 5%, ¿no? Nuestros fondos de renta fija del bonds puede dar una rentabilidad histórica más o menos de media del 5%. La divisa se mueve fácilmente un 10% en un año. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene para un inversor de renta fija comprar un bono que te va a dar un 5 y luego que el dólar se pegue una castaña y perder otro 5 porque has perdido un 10 en el bono, en la moneda? Entonces, ganaste un 5 con el bono y perdiste un 10 en la moneda. Es que luego lo recuperarás y tal, ya, pero es que un inversor de renta fija no está para eso. Un inversor de renta fija quiere poca volatilidad. Entonces, en renta fija está todo cubierto. Tanto en el deuda, por supuestísimo, que es el fondo más conservador, como en el bonds, que es el fondo de renta fija, como en la parte de renta fija de flexible. Toda la cartera de renta fija de flexible está cubierta. Pero en renta variable no. Renta variable está abierto. No cubrimos la moneda. Invertimos solamente en mercados con monedas fuertes, pues tipo Inglaterra, la libra, el dólar, el yen, en su caso. O sea, monedas fuertes me refiero, pues que no es sí, cualquier no es una moneda africana o no es el peso argentino. Correcto. Entonces, pues oye, mira, el dólar fluctúa, pero más o menos el euro se ha movido en una banda entre 1 y 1,40 y se fluctúa ahí, y no va a moverse más de esa banda. Entonces, cuando compramos empresas americanas, dejamos la posición al dólar y ya está. Y este año caerá, el próximo año subirá, ¿de acuerdo? Correcto. Y bueno, y la exposición geográfica también dentro del fondo de renta variable, ¿cómo la tenéis actualmente? Actualmente menos del 50% es renta variable americana. Hemos ido reduciendo, estamos reduciendo ahora mismo porque pensamos que ahora mismo se está produciendo una pequeña sobrevaloración, una gran sobrevaloración de valores grandes americanos, de bolsa americana en general y de valores grandes americanos mucho más, y una gran infravaloración de valores europeos y sobre todo de valores pequeños y de europeos mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, hace 2 años teníamos más del 50% en Estados Unidos. Ten en cuenta que si nos comparamos con el índice, por ejemplo, un índice de renta variable global como el MSCI World, el Standard & Poor's es un 75% del MSCI World. Bueno, antes era un 60, ha ido subiendo porque como el Standard & Poor's no para de subir, era un 60, un 70, y este año ahora mismo es un 75, en este momento, 74 y pico, 75. Y nosotros tenemos ahora mismo menos de un 50% en bolsa americana por esta razón que te digo. Intencionalmente, digamos, estamos reduciendo exposición en bolsa americana y estamos comprando pequeñas empresas. Estamos aumentando la exposición en pequeñas empresas.
Luego otro 40% o 50% es Europa, ¿de acuerdo? Y luego tenemos un 5% en alguna empresa por Australia, tal, pero poca cosa. O sea que más o menos mitad y mitad es Europa, Estados Unidos un poquito más, ahora mismo ya Europa. Más Europa ahora mismo. Estupendo. Bueno, y Julián, una reflexión que no sé si te sueles hacer cuando te miras al espejo y dices, joder, ¿qué aciertos importantes históricos te vienen a la cabeza cuando piensas en importantes aciertos que has tenido en todo este historial de inversión? Cuando pienso en mi historial de inversión, me acuerdo de aciertos y de errores. Y como sabes, Eusebio, se aprende muchísimo más de los errores que de los aciertos. Los aciertos casi nunca aprendes poco. Algo, también. Pero sobre todo de los errores aprendes un montón. A ver, aciertos. O sea, con los años me he dado cuenta, digamos, al principio nosotros hacíamos una inversión mucho más deep value. Porque venimos del mercado español. En el mercado español no hay grandes empresas de calidad. No hay lo que en inglés se llama compounders, o sea, componedores. Una empresa de calidad es una empresa que tiene un retorno sobre el capital alto y que puede reinvertir el dinero que gana en su negocio de forma recurrente. Tener un retorno sobre el capital alto hace que el valor del negocio de la empresa crezca mucho. Si yo tengo una empresa que vale 100, está invertido en mi negocio y el retorno sobre el capital es 20, al año siguiente valdrá 120. Si esos 20 que gano puedo volverlos a invertir en el negocio, al año siguiente valdrá no 140, a lo mejor vale 145 o 150, porque se va componiendo, porque no es 20 más 20, es 1,2 por 1,2. Y al año siguiente, si vuelve a crecer otro 20%, entonces ya vale un 70 o un 80%. Y al año siguiente, si vuelve a meter otro 20%, ya multiplico por 2. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de empresas que se llaman los compounders son las empresas de gran calidad, empresas que tienen grandes barreras de entrada y que tienen grandes retornos sobre el capital. En España prácticamente no existen. En Europa hay pocas, en España prácticamente no existen. Entonces, yo cuando empecé a invertir, digamos, invertía más en empresas de valor puro y duro, de deep value, que hemos comentado al principio, cosas que están muy baratas, que no eran de mucha calidad, pero que están muy baratas. Luego me di cuenta, según fui conociendo el mercado europeo y después cuando conocí el mercado americano, que lo interesante es invertir en empresas de gran calidad. Aunque el retorno sobre la inversión que hemos tenido en el fondo pues está muy bien, hemos multiplicado por 5, hay muchas empresas, sobre todo americanas, también europeas algunas, que si los hubiera comprado y los hubiera mantenido 10 años, 20 años, no hubiera multiplicado por 5, se hubiera multiplicado por 10. Hay muchas. Son los grandes compounders. ¿De acuerdo? Pues en Europa, pues por ejemplo, Louis Vuitton, ASML, en Estados Unidos, pues Apple, Google, Meta, Microsoft. Entonces, ¿cuáles han sido mis grandes aciertos? Pues comprar estas empresas. ¿Qué empresas hay así en España? Inditex. Inditex, cuando salió a bolsa, en el año 2007, yo la compré a 18 euros la acción y la vendí a más de 100. Luego hizo un split por 5, ¿de acuerdo? Entonces, más de unos 100 o 100 y pico pasó a valer 20, ya vale 30 y tantos, casi 40, multiplicado por 2. Yo vendí en torno a 20, más o menos, en torno a 100. Pero compré a 18, entonces he multiplicado por 5. Por ejemplo, ha sido una gran inversión, eso la compré pues a poco de empezar a trabajar, a poco de empezar con Rex en su momento, en 2006, 2007, y la vendí pues en 2018, 2017. ¿Qué otra empresa ha sido un gran compounder y que ha ido muy bien? Ha sido Vidrala, que todavía tengo en cartera, que no me ha dado tiempo de explicar el caso de inversión, pero es un gran compounder. Tiene grandes barreras de entrada, aunque no se vea a primera vista. Esta empresa también la compré a 18 euros, ya vale en torno a 100, 90 y tantos 100. Pero además Vidrala ha pagado durante todos estos años un dividendo en caja en efectivo del 1%, 1,5%, 2%, y ha hecho una ampliación gratuita de capital de 1 por 20, que es como si te pagara un dividendo del 6 o 7%. Entonces, cuando tú comparas 18 que compré con 100 que vale ahora, o 90 y tantos que vale ahora, tienes que añadir además todas las ampliaciones gratuitas que me ha hecho durante estos años, que es otro 6% más, o 5% cada ampliación gratuita, más el 1 o 2% de pago en efectivo de dividendo. Entonces, al final es un 6-7% más. Entonces, Vidrala ha sido una inversión extraordinaria. Compramos en 2014 por 18, ahora vale casi cerca de 100, y además hemos tenido
un dividendo extraordinario, parte en cash y parte mediante donación gratuita de acciones cada año, 1 por 20, de 5% más. Entonces, Vidrala pues, ha sido un éxito tremendo. Seguís manteniendo la cartera, ¿no? El éxito han sido los compounders. ¿Y Vidrala seguís manteniéndola en cartera? Porque has dicho que tienes prácticamente un 4,5. Vidrala mismo es una gran oportunidad, porque Vidrala está muy por debajo de sus multiplicadores históricos, que pues ahora mismo está cotizando a 11-12 veces beneficios de este año, cuando debería cotizar, en mi opinión, a 20. En mi opinión debería cotizar a 20, pero históricamente pues, a lo mejor ha cotizado a 15-16. No tiene muy poca deuda, está en condiciones de hacer una adquisición, que es como ha crecido históricamente. Ha entrado en el mercado latinoamericano hace poco, que nunca ha estado, comprando hace un año, compró una empresa en Brasil. Allí tiene muchas posibilidades de crecimiento, que hay oportunidades en Latinoamérica. En Europa está ya mucho más concentrado, el mercado es mucho más consolidado, hay menos oportunidades, hay pocas. Y nada, ha crecido mucho en Europa, pero ahora no hay oportunidades. Y ahora, a partir de ahora, puede crecer en Latinoamérica. No tiene deuda y entonces se puede hacer una adquisición más. Entonces, Vidrala ha crecido los beneficios por acción fundamentalmente mediante adquisiciones. Y al mismo tiempo poca deuda y está muy barata. Entonces, es una buena oportunidad. Estupendo. Y háblanos ahora de, como tú decías anteriormente, que se aprende más de los errores que de los aciertos, de errores importantes históricos que te ronden la cabeza y que puedes decir, joder. Sí. Te voy a contar mucho. Te voy a contar todos para no acabar en psiquiatra. Pero vamos, tengo muchos. A ver, mira, Eusebio, los errores más gordos que he tenido, los que más me duelen, te van a parecer una risa, pero los que más me duelen han sido de dos tipos. Ha sido empresas que he analizado a fondo y que no he comprado y que luego he multiplicado por 10. Eso es terrible. Y empresas que he tenido y que he vendido a poco de tener, o sin ganar, o ganando muy poco, y que luego he multiplicado también por 2, por 3, por 4. Bueno, eso es lo peor. Entonces, mira, por ejemplo, en los últimos 5 años, el fondo la ha hecho peor que el índice a lo mejor ha subido un 60 en el año 2019 para acá, de pre-COVID hasta aquí, el índice a lo mejor ha subido, el índice global, de renta variable mundial, que la mayor parte, como te he dicho, 3/4 partes es Estados Unidos, pues habrá subido como un 60%, ¿de acuerdo? Y mi fondo ha subido un 40%. Entonces nos hemos quedado detrás del índice. Entonces, ¿cuál ha sido el error? O sea, la gente dice, vamos, lo has hecho bien, no, hombre, has ganado dinero, hemos ganado dinero, no, concho, no, nos hemos quedado detrás del índice, o sea, está mal, ¿sabes? No es un año concreto, son ya varios años, ¿sabes? Lo hemos hecho mal. ¿Por qué? Porque no hemos comprado las empresas adecuadas, o sea, las empresas que lo han hecho bien. Pues voy a poner 2 ejemplos. Uno de los mayores errores para mí no haber comprado Apple. Porque Apple la compró Warren Buffett. Ya dio una señal, es decir, cuando compra Warren Buffett es como saca una bandera roja, ¿no? O sea, oye, esto lo está comprando Warren Buffett. Va a ser una posición importante. La analizamos bastante. Al final llegamos a la conclusión. No vimos el tema de los servicios, porque Apple tiene un producto originalmente que era la venta de hardware, de producto físico, fundamentalmente móviles y también tabletas, etcétera. Pero luego que ha desarrollado en los últimos 5 años un negocio de servicios muy importante. Pues, por ejemplo, todo el Apple Store, cada vez que tú quieres descargar una aplicación, pues Apple cobra al desarrollador de la aplicación, cobra un porcentaje de los ingresos que tiene por la aplicación. Se lo lleva Apple porque sí, por tener la plataforma. Eso es tremendamente rentable. De hecho, los márgenes del Apple Store, del negocio de servicios, son del 80 y tantos % en Apple. O sea, pues oye, pues utiliza es como un peaje por utilizar autopista. Oye, por utilizar Apple me vas a pagar un 20% de tus ingresos. Eso ni lo vimos. O sea, lo vimos, pero no dimos importancia. Y luego ha sido una fuente de dinero enorme. Error número 1. 2, no entendimos la marca que tenía Apple y que la gente está dispuesta a pagar lo que haga falta por Apple, porque pensamos que era muy cara. Y simplemente nos quedamos en que era muy cara. Comparado con un producto de Samsung, pues a lo mejor cuesta el doble o el triple, o el cuádruple, yo qué sé. Y no vimos que el valor que tenía y lo que está dispuesto la gente a pagar por eso. Luego yo me he dado cuenta con mis hijas, que ya son mayores, que las pobres me piden, yo les compro un Samsung, empezaron con un Samsung y ahora me piden, cuando ya van a la universidad y tal, me piden un Apple, porque todo el mundo tiene Apple, porque no quieren pasar datos y fotos y tal, y lo tiene que hacer con el sistema de Apple, porque la cámara es mucho mejor, porque el producto es mucho más robusto, porque para ver películas o lo que sea funciona muchísimo mejor el tratamiento de datos. O sea, es un producto mucho más robusto, entonces al final quieren un Apple. Y las pobres se ponen a trabajar, dan clases, cuidan a niños, para ahorrar y comprarse un Apple. Eso lo he visto yo después. Entonces, es que no vimos nada. no vimos. Y luego estaba barata. Cuando la analizamos estaba per 15. O sea, ya, el colmo.
Tenía todo. Peter Lynch decía en este aspecto Avanza. que muchas veces tu mujer es un buen consejero financiero, porque donde veas que va a comprar pues, las medias, el no sé qué, el Zara de turno, tus hijas el iPhone, además cuando te compras un iPhone es que entras en el ecosistema iPhone, y luego ya no puedes salir porque es como digo el teléfono un poco para... Eso, efectivamente, porque además eso, efectivamente, porque luego ponte a cambiar y cambiar los datos es un infierno, efectivamente, cambiar toda la información que tienes de un iPhone a otro sitio, eso es un infierno. Entonces, joder, es que estaba todo, o sea, luego, a ver, pues lo de mis hijas me di cuenta más tarde, la fuerza de la marca me di cuenta más tarde, el tema de los servicios, el potencial que tenía me di cuenta más tarde, pero ya te das cuenta, ya ha subido mucho, y dices, bueno, a ver si voy a esperar, a ver si baja, a ver si no sé qué y tal, y al final nunca hemos... Yeah. Nunca pues, pero estuvimos a punto de entrar en el 2022 y al final tampoco entramos ahí, por ahí cayó a 120, 130, hasta 230. Ahora sí que en mi opinión ya está cara. De hecho, creo que ya está cara. Ahora se está... O sea, Apple es un mercado ya maduro, o sea, digamos, el tema de los servicios y producto ya está maduro. Aquí todo el mundo tiene una Apple, no sé, los Apple son tan robustos y tan buenos que la gente ya no se los cambia con tanta frecuencia, por lo cual ya el mercado está madurando, no está dejando de crecer. Y está casi 40 veces, 30 y tanto, 40 veces. Ya está, yo ya sí que creo que ya está cara. Pero vamos, es que desde que lo vi, en 2019 hasta aquí, que si voy a comprar un multiplicado por 5. Claro. De hecho, dicen ahora que Warren Buffett... Ahora están diciendo que Warren Buffett... Te he dicho que... Perdón. Perdona. Nada, te estaba diciendo al hilo de lo que estabas comentando, que se está comentando ahora que Warren Buffett está vendiendo bastantes acciones de todas las que tenía en Apple. Es verdad que tiene una posición grande dentro de su holding. Y se comenta que está deshaciendo bastantes posiciones. Correcto. Yo ahora mismo estoy convencido de esta cara, por todo esto que te he dicho. O sea, yo creo que el tema de los servicios está llegando, o sea, ya no crece tanto, ya crece doble dígito, pero no crece como crecía al principio. El regulador ya está echando un ojo al tema de los servicios porque es un poco abrasivo por parte de Apple. O sea, que Apple cobra un 20% de lo que... Spotify, por ejemplo, ha hecho una guerra tremenda contra Apple en este punto. Y no hay derecho que pues, si la gente contrata Spotify contigo te tengo que pagar un 25%, un 30% de la cuota mensual de Spotify a Apple porque sí. Yeah. Entonces el regulador ya está empezando a echar un ojo con este tema. Todo el tema de Google, Apple... El mercado ha castigado a Google, pero no se da cuenta que posiblemente va a salir mucho más perjudicado a Apple, porque ha salido que 20.000 millones, que es un 20% del beneficio operativo de Apple, se lo está pagando Google para utilizar su buscador como predeterminado. Uh-huh. Que si esto deja de pagárselo Google a Apple, el beneficio de Apple cae un 20%. Y luego el negocio de hardware, que ahora mismo es más de la mitad del beneficio, todavía sigue siendo la venta de móviles. Pues esto está llegando a un punto de maduración. Es decir, que aquí todo el mundo tiene un Apple y no te lo tienes que cambiar todos los años, porque los Apple son muy buenos. Uh-huh. No necesitas, si tienes un Apple 13, 14, 12, 13, 14, ¿para qué te vas a cambiar por uno 16? Y prácticamente es igual. Correcto. Entonces está llegando, y efectivamente Warren Buffett está vendiendo ya, pero ya es que ha sido tarde, es que ha multiplicado por 5. Sí. O sea, es que cuando yo analicé Apple estaba a 40 euros, estaba a per 15. Ya está a 230. O sea, esto ha sido un error. Yo hubiera comprado un 5% de Apple cuando lo analicé, que es la posición media de nuestros valores, un 4, un 5, hubiera sacado 20 puntos. Y con esto hubiera hecho igual que el índice en estos 5 años. Solamente con esa compra. Eso es un error catastrófico porque era evidente, tenía todo a favor. El precio, había comprado Warren Buffett, el precio, el producto, o sea, todo. Y eso se nos escapó. Bueno, es un error. Yo cada vez que lo pienso me deprimo. Bueno, son errores por omisión que siempre pasan. Otro error que te vas a reír bastante. Nosotros tuvimos SAP, el fabricante de software alemán para grandes empresas, para grandes corporaciones, los ERPs, los sistemas de funcionamiento de las empresas y tal. Lo compramos en el 2019, aguantamos el 2020 y tal, compramos, no recuerdo el precio. Bueno, total que en 2020, nos hicimos suscriptores de una plataforma de servicios de información que se llama Gartner, que es una consultora tecnológica. Digamos que no es una empresa, no es un broker al uso que te da información sobre empresas, sino que te da información sobre tecnologías. Ellos se dedican a asesorar a gobiernos, a grandes corporaciones sobre qué tecnología deben implantar en sus empresas, ¿no? Pues es mejor que utilices un SAP o un Oracle. Mejor que utilice la base de datos de Microsoft, la base de datos no sé quién. Ellos se dedican a eso, ¿no? Entonces, pues tienen mucha información sobre eso. Entonces, nosotros nos suscribimos a ellos, que costaba un dinero,
para qué hablar con ellos y nos den información de tipo de mercado, no de valoración de empresas, sino de mercado. Pues esta tecnología va mejor, esta va peor, esta no sé qué, no sé cuántos y tal. Bueno, en buena hora se nos ocurrió suscribirnos a esto. ¿Qué pasa? Que Gartner habla con clientes. Entonces los clientes se quejan de su sistema operativo. Porque claro, tú tienes un SAP en tu empresa, Volkswagen, tienes un SAP en tu empresa y te quejas y te maldice la madre del que hizo el SAP, porque fíjate, esto no funciona, porque esto no sé qué, no sé cuántos, porque quiero sacar este dato y jolín, qué complicado es, y tal, porque todos nos quejamos de nuestros sistemas informáticos. Todos nos quejamos en cualquier empresa de nuestros sistemas informáticos. Esto se atasca hoy, no funciona bien, no sé qué. Vale, pero ponte tú a cambiar el SAP de Volkswagen. Es imposible. O sea, SAP lleva con Volkswagen 20 años, tiene toda la base de datos, hace que funcione todo el mecanismo de Volkswagen. Volkswagen no puede funcionar sin SAP. Si SAP le dice que le sube el precio un 50%, Volkswagen se quejará, pero lo acabará pagando. Entonces, SAP, en el momento que lo compramos, el caso de inversión era que los sistemas on-premises, o sea, en los servidores de los clientes están quedando anticuados, iban a lanzar un nuevo producto, pero en formato en la nube, que se actualiza automáticamente. Más caro, pero se actualiza automáticamente. O sea, tú antiguamente vendías una licencia, la instalabas en el servidor de la industria y al cabo de 3, 4 años, o 5 años se te iba quedando anticuada y tal y cual. Te ibas tirando de ella, te ibas quejando, te ibas tirando de ella y tal. En algún momento tenías que cambiarla o invertir más y actualizarla. Ahora lo que haces es que lanzas el mismo producto pero en la nube y se actualiza todas las noches automáticamente. Entonces el producto siempre está impecable. Cuesta más dinero, pero es muy bueno para SAP. SAP cobra más dinero, pero es un producto mejor para el cliente. ¿Qué pasa? Que esto gradualmente va a pasar a la nube. Y ya SAP empezó a decir, pues para el 2025, para el 2030, pues tal versión del software se iba a quedar sin actualizar, ¿no? Y tenías ya que cambiar todo a la nube. Pagando más, pero un producto mejor. Entonces, los clientes se quejaban. En Gartner, cada vez que hablábamos con ellos, ponían a parir, lo ponían fatal, que eso está tal, que no sé qué, los clientes están muy descontentos, tal. Total, que eso nos fue calando. Nos olvidamos del caso de inversión original, que es que el producto de SAP no hay quien lo cambie, que el producto de SAP no se puede cambiar, que dependes ya de SAP, que al final SAP va a poder migrar toda la nube y te va a cobrar más y te fastidias, porque no hay alternativa, que no puedes quitar el sistema operativo de una gran corporación tipo Volkswagen o Commerzbank o lo que sea y cambiar a otro, es imposible, y nada, y ahí nos quedamos, y total que vendimos. Y desde que vendimos ha multiplicado por más de 2 veces. Hasta el 2022. O sea, el caso se cumplió. Y al final lo que nos comentaban, Gartner pues nos distrajo, nos hizo tomar una mala decisión. Ya, errores por omisión que bueno, siempre van a existir. Bueno, y por ir acabando, un mensaje que puedas trasladar al clásico oyente que esté interesado en contratar vuestros fondos, que le haya, en este caso el fondo de renta variable, que le haya gustado la filosofía y demás, ¿qué puede esperar ese oyente / inversor en una proyección para los próximos 10-20 años en vuestro fondo de renta variable? Mira, el fondo de renta variable, desde que lo lanzamos, ha tenido una rentabilidad TIR del 8%, un poquito superior al 8%, ¿de acuerdo? O sea, una tasa interna de rentabilidad anual. Yo creo que para los próximos años debería obtener esta rentabilidad y superior. Yo pienso que a partir de ahora la rentabilidad podría ser un poquito superior. Un poquito superior no es un 15, pero podríamos acercarnos a doble dígito. El cambio de fondo europeo a fondo global nos ha costado bastante porque el mercado americano es enorme. Eso lo hicimos en 2019 y hemos tenido un tiempo de adaptación, de aprendizaje, 19, 20, 21 y 22, ¿sabes? Pero yo creo que yo soy optimista con el fondo. Pienso que sí que podría tener una rentabilidad pues entre el 8 y el 10, más tirando al 10 a partir de aquí. Un 10% de rentabilidad sería multiplicar el capital cada 7 años, para que un inversor haga sus cálculos. Un 10% de rentabilidad es que multiplicas el capital cada 7 años. Multiplicas el capital por 2. O sea, a los 7 años, si te has metido 100 euros, tienes 200, y a los 14 años, si has metido 100 euros, tienes 400, porque tú tienes
De 100 a 200 en 7 años y de 200 a 400 en 7 años más. ¿De acuerdo? Entonces tú vas multiplicando el capital, pero de forma compuesta, ¿no? Y si lo analizamos... Por 2 en 7 años, claro, por 4 en 14, por 8 en 21 años, etc. Por 7 en 20 me sale a mí, porque justo estoy, según estabas hablando, metiendo aquí la tabla en el interés compuesto al 10%. Si me lo llevo al año 2044, me salen 74.000 sobre una base de 10.000. Bueno, 7,4 aproximadamente. Bueno, esto es lo que tiene... Un 10% es multiplicar por 2 cada 7 años. Correcto. Pero es por 2 cada 7 años, por 4 cada 14, por 8 cada 21, por 16 cada 28 años. Estupendo. Pues así es, y eso es un poco los beneficios de invertir a largo plazo y sobre todo la magia del interés compuesto. Correcto. Perfecto, pues yo creo que hemos desgranado bastante bien la política vuestra y demás. Como yo siempre digo en estos casos, cualquier otra cuestión que consideres adicional, estás a tiempo. Yo creo que hemos tocado todos los temas. Simplemente comentar a la gente que nos oye que al final en Buy and Hold lo que hacemos es que nuestro dinero, que gestionamos para nosotros, para nuestros familiares, el dinero de mi mujer, de mis hijas, de mis cuñadas, de mis hermanos, en Buy and Hold tienes la por si quieres, siempre vosotros al final vas a meter el dinero con nosotros. O sea, lo que yo hago para mí y para mi familia, digamos, pues si tú inviertes con nosotros, también será para ti. Eso es la filosofía tanto de la renta fija como de la renta variable. Estupendo. Pues, como he dicho al principio, te agradezco mucho tu tiempo y nada, el tiempo que nos has dedicado y un enorme placer. Vale, un abrazo, Eusebio. Perfecto. Bien, pues me despido de todos vosotros. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.